para el examen, sino que para futuros exámenes, y todo el inglés se resume en lo que vamos a ver el día de hoy. Te voy a enseñar usos, te voy a enseñar bastantes cositas, así que si no entiendes algo, o sea, pregúntame, no pasa nada, ¿ok? Voy a compartir pantalla nuevamente. Mira, el día de hoy vamos a ver todos los tiempos gramaticales y te voy a tratar de enseñar de una forma simple los usos con algunos ejemplos para que te puedas expresar de forma correcta, ¿vale? En este examen se evalúan tiempos básicos como que es el present simple, el past simple, el future con el will, con el going to, pero hay excepciones, o sea, en cada ejercicio te puede venir uno a dos estructuras con el presente perfecto. Entonces es importante que nosotros conozcamos las diferencias entre estos tiempos. Para ti, pues, hoy es lo mismo, no es lo mismo. O sea, en la vida diaria da lo mismo decir, no, terminé de comer que he terminado de comer. Da lo mismo. Pero cuando tú tomas un examen, no, cuando tomamos un examen necesitamos escoger la versión más correcta, necesitamos escoger la versión más adecuada, ¿ok? Y para eso tenemos que seguir ciertas reglas, ¿ok? Yo, por ejemplo, voy a comenzar explicándote lo que son un poco los verbos, ¿ok? Ya creo que los conoces, pero de todas formas te voy a ir explicando. Te comento que los verbos se vienen a clasificar como que en dos grupos, en dos familias. El primer grupo son los irregulares, los irregular o los irregulares. Estos son los irregulares, pero también tenemos otro grupito que se les llama los regulares, ¿ok? Esto tenemos que tenerlo siempre, siempre bien presente. ¿Por qué? Porque ¿cuál podría ser la diferencia principal entre un verbo irregular con un regular? Es que los regulares siguen ciertas reglas para su conjugación, para su conjugación. En cambio, los irregulares, no, ellos no siguen, I'm sorry, ellos no siguen ninguna regla. Ellos aquí, los regulares siguen ciertas reglas para su conjugación, pero los irregulares no. Estos más bien ya están predefinidos, predefinidos y simplemente nos queda memorizar. Obviamente podemos encontrar patrones, ¿ok? Y cuando tú encuentras estos patrones, se te podría hacer un poco más fácil la memorización de estos verbos irregulares. Ahora, siempre me preguntan, Carlos, ¿qué es la conjugación? Dice, se siguen ciertas reglas para su conjugación. Es cuando tú me tienes, por ejemplo, un verbo en presente, en pasado, etcétera. A eso se le llama conjugación. Hasta aquí, Andrea, ¿estás comprendiendo los conceptos? ¿Sí? Ujú. Genial. Ahora, tú vas a tener que aprenderte, yo el día de hoy te voy a volver a compartir una lista de verbos por ejemplo, te voy a mostrar de que los verbos irregulares tenemos como al play, al cook, no sé, otro se me ocurre más, el brush. Estos vienen a ser verbos regulares. Y aquí tenemos verbos irregulares, entre estos tenemos, por ejemplo, el eat, el sleep, el run, y ahí está. Entonces, los irregulares tienen o cuentan, por ejemplo, a ver, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo el it lo voy a colocar en presente, mira. Cuando yo lo coloque en presente, bueno, al ser it va a seguir vale, me estoy olvidando un segundo. Estos son los verbos irregulares y estos son los regulares. Hasta ahí vamos, genial. Pero, ¿en qué momento me sirve saber cuándo un verbo es irregular, irregular? Ahora sí, mira lo siguiente. Voy a duplicar esto. Voy a duplicar esto y lo tengo para aquí. Vas a tener que aprenderte el mismo concepto dos veces. Me repito, este mismo concepto te lo aprendes dos veces. Profesor, ¿y cuál es la necesidad de aprendérmelo dos veces si es lo mismo? Claro, es que aquí me refiero a verbos en presente, pero aquí me refiero a verbos en otros tiempos. Repito, el lado izquierdo tenemos a los verbos en presente porque los verbos en presente se dividen en dos familias, en verbos regulares e irregulares. Y aquí tenemos verbos en otros tiempos, ya sea pasado, pasado perfecto, pasado participio, por ejemplo.
allí vas a tener que usar el lado derecho. Ahora, como te acabo de decir, los irregulares simplemente los tengo que memorizar y en el presente simplemente existe un verbo irregular, mira. En el presente solamente existe uno, mira, qué bonito. Y todos los demás verbos van a ser regulares. Pero en el pasado participio ya no. Por ejemplo, aquí vamos a tener que agregar alguna otra variación. Por ejemplo, de play será played y aquí será played. De cook será cooked y aquí será cooked. De study será studied y aquí será studied. De eat será, por ejemplo, ate, eaten. De sleep será slept, slept. De run será ran and run nuevamente. Entonces, una vez más te repito, los verbos los vamos a tener en dos tiempos, en presente y en otros tiempos. Los verbos en presente se dividen en dos familias, en los irregulares y regulares. Los regulares siguen ciertas reglas, ¿ok? En este caso, estos de aquí, ¿cómo cambian? Por ejemplo, el play tiene otra versión que sería place. El cook tiene otra versión que sería place. El brush tiene otra versión que sería brushes. ¿Te das cuenta que aquí le estoy aplicando reglas, pero aquí no? Aquí simplemente me tengo que memorizar que va a ser has. ¿Se ha entendido? Sí. Sí. Entonces, eso es todo. Hasta aquí. A estos irregulares. La segunda versión se le conoce como la versión pasada o el past. Y a la tercera versión se le conoce como el participle, la versión participia. Lo mismo pasaría con los regulares. Aquí me voy participia y luego tengo su versión pasada. Para que tú puedas empezar a trabajar, vas a tener que aprenderte esta lista de verbos irregulares. ¿Ok? Ahora, la lista de verbos irregulares son, y no lo sé, pueden ser cerca de, cerca de 120 verbos. Ahora, yo tengo una consulta. Mira, yo tengo una consulta. Si en el mundo existen infinitos verbos y solamente de ellos 120 son irregulares, ¿tú qué te vas a aprender? ¿Los regulares o los irregulares? ¿Cuál te aprenderías? Los irregulares. Los irregulares no tendría sentido memorizarte los demás porque mejor me aprendo estos 120, una vez me lo sé de arriba abajo, lo demás se supone que va a ser regular. Esa es mi recomendación. Apréndete estos irregulares. Por ejemplo, ya te aprendiste el del presente, ¿no? Que era solamente uno, que era el have y has. Ya está. Ahora sí, vamos a continuar. Yo tengo una consulta. ¿Tú te conoces los verbos ya en pasado y en pasado participio? No. ¿No? Vale. Te lo vas a tener que memorizar, ¿ok? Yo a continuación te voy a mandar un archivo, aunque ya lo tienes en tu ruta de aprendizaje también. Mira, voy a fijarme para que ahí tú mismo veas también que ya está ese documento. Te lo voy a ir compartiendo para que lo vayas descargando. O sea, es bastante útil. A ver. Listo. Me voy, por ejemplo, a el pasado. Pasado. Aquí, a ver, ¿dónde está el pasado? Acá está past tense. ¿Ya lo encontré? Mira, en el apartado del pasado vamos a poder encontrar esta lista. Voy a volver a compartir mi pantalla. Mira. Hacemos clic donde dice M2, past tense. Aquí hacemos un clic. M2 past tense y nos vamos aquí. Y aquí puedes observar que tenemos listas de verbos irregulares. Yo siempre utilizo la lista número 2. Entonces, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es lo que tú necesitas hacer? Bueno, la 1. La 1 es que yo te digo que la imprimas o que la tengas por allí. Acá, como puedes ver, tenemos la forma normal, o sea, la forma en infinitivo, la forma en presente que vas a usar, ¿no? Y tienes la forma pasada y tienes la forma participia. Yo que tú ya me tengo que ir aprendiendo este pasado y participio. Créeme que yo sé que va a ser bien trabajoso que te lo memorices, pero te va a servir para toda tu vida. O sea, yo te acabo de poner aquí los verbos que vas a usar en tu vida, ¿no? Entonces,
Por ahora, en el examen te van a evaluar casi un 90% toda la segunda fila. Pero si tú te das cuenta, se puede parecer mucho el pasado con su participio. Entonces, ya que la estás sufriendo, entonces mejor de una vez memorízate el participio. Eso fue lo que hice yo, por ejemplo, cuando aprendí el idioma. Me memoricé de una vez, el participio y el pasado de una vez. ¿Por qué? Porque te los he agrupado de una forma en que te vas a dar cuenta que son muy parecidos. Mira, hit, cut, sold, told, bet, put, cos, fell, fan. ¿Te das cuenta que son iguales? Entonces, yo que tú, ¿qué voy haciendo? Me lo voy memorizando y te los he agrupado. Como te dije, yo encontré patrones para que tú puedas ir memorizándolo. Mira, wrote, reading, spoken, stolen, rose, reason, rose, reason. ¿Te das cuenta? Entonces, este documento yo realmente te digo, Andrea, quieras o no, memorízatelo, ¿ok? Te he mandado el enlace a través de tu chat. Es importante que te memorices al menos lo que te he puesto en este PDF, al menos los que yo te he puesto ahora. No lo veas como que, voy a tener que memorizar para el examen. Te digo, Andrea, en tu vida el inglés va a ser bien importante, ¿ok? Yo, por ejemplo, hablo el inglés, estoy estudiando japonés y la verdad que sí, el inglés, por ejemplo, ahorita yo enseño porque a mí me gusta. Entonces, si tú más adelante quieres trabajar en otra área, no lo sé, te van a pedir el inglés, quieres postular una beca. Entonces, estos verbos que se encuentran allí, lo vas a usar en tu vida. O sea, que es como que le estarías haciendo un favor a tu Andrea del próximo año, de aquí a 3 años, porque, o sea, te va a servir. ¿Ok? Ya te compartí el documento, queda en ti memorizar. Yo te voy a hacer unas flashcards para que tú vayas practicando. ¿Ok? Vamos a jugar un poquito con esas flashcards. Dame un segundito. A ver. Porque contigo vamos a avanzar de esta forma, ya que estamos corriendo contra el tiempo. Creo que tu examen es en diciembre, así que hay que meterle más pilas. Vamos a practicar los verbos regulares. Irregular verbs. A ver, vamos a empezar. Me gustaría que lo hagas de forma rápida, es decir, si te equivocas no pasa nada. Ten tu documento a la mano, ten abierto en una hoja aparte, no lo sé, pero la idea es que se te vaya quedando y lo que quiero enseñarte es la pronunciación, ¿ok? Te acabo de compartir un enlace, quiero que compartas tu pantalla, please. Compárteme tu pantalla y lo que quiero hacer es escuchar tu pronunciación. Es lo que realmente me importa a mí ahora. Ok, yo te espero. Tómate tu tiempo y compárteme tu pantalla. ¿Tienes el enlace? Sí. Vale, compárteme tu pantalla. Te lo mandé a través de tu chat. Perfecto. Quiero que pronuncies, ¿ok? Ese es mi objetivo. Por ejemplo, el verbo es sleep. ¿Cuál es el pasado de sleep? ¿Sleep es regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Y cuál es el pasado de sleep? Slept. Slept. Ahora, yo necesito que tú tengas esta T marcada, es decir, que sea slept. Recuerda que sleep, slept, la forma participia es igualita a la de su pasado. Así que marca la respuesta correcta, que sería slept. The draw, esto se pronuncia draw. ¿Cuál es el pasado de draw? Si no lo sabes, fíjate en tu papelito hasta que te acuerdes. ¿Cuál es el pasado de draw? The draw. ¿Cuál es el pasado de draw? Es drew. Drew. Y mira cómo se escribe. Drew. Se escribe con la E. Drew. Ahí está, mira. D-R-E-W. El participio de drew es drawn. O sea, es con la W-N. Mira. Drew the chat. El pasado de feel. ¿Cuál es el pasado de feel? Felt. De feel. Felt.
Felt. Y recuerda que el pasado participio también sigue siendo felt. O sea, es feel, felt, felt. No pasa nada, continuemos. Tenemos fight, también es irregular. ¿Y cuál es el pasado de fight? Fought. Fought. Recuerda que el participio también. Ok, the fight. ¿Cuál es el pasado de fight? Fought. Fought. Mira, un truquito. Te voy a dar verbos que terminen con acciones por ese patrón. O-U-G-H-T. Mira, ese O-U-G-H-T, O-U-G-H-T. Tenemos, por ejemplo, del fight. Su pasado sería fought. Tenemos de seek, que significa seek es buscar, sería O-U-G-H-T, sought. Del think, su pasado también es thought, T-H-O-U-G-H-T. De hurt, ¿cuál sería el pasado de hurt? De hurt. ¿Cuál crees tú que sea el pasado de hurt? ¿Alguna idea? De hurt, te digo algo que los tres son iguales. Es hurt, hurt, hurt. Los tres son iguales. Exactamente. The should. The should se pronuncia should, pero me gusta mucho que cuando lo pasas a participio o a pasado, se le quita una O. Sería shot. Shot. Shot, shot, shot. Shot. Learn. Learn me gusta bastante. Learn. Cambia. Learn cambia una sola letra. Al final le agregamos la T nada más. Y ahora te comento algo. Mira, por ejemplo, build, que es construir, cuando se pone pasado, se le cambia la D por la T. Mira, build, built. The light. Light. También me gusta mucho. Sería lit. Lit. De arise. Arise. El pasado sería arose. 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 Ok, arise, arose. Y el otro sería con isen. Ok. ¿Y cómo sería eso? Sería, ok, continuamos. Dice de bring. Bring es otro verbo que termina con O-U-G-H-T. Sería brought, brought, brought. Brought, brought, brought. B-R-O-U-G-H-G-H-T. Ok. G-H-T. Vamos a continuar. Listo. Hasta allí no hay nada que yo podría hacer por ti más que apoyarte a memorizar, compartirte flashcards, pero todo esto de los verbos, que es memorización, la verdad, ya viene de tu parte, Andrea. O sea, yo lo que podría hacer es compartirte más jueguitos, más flashcards, pero ya depende de ti. ¿Vale? ¿Quieres repasar un poquito más antes de la gramática o cuéntame cómo te sientes? Un poquito más repasamos. Ok. A ver, vamos a practicar un poquito más esto de los verbos irregulares. Un segundo, voy a buscar uno chévere. Ok, verbos. Voy a compartir este de aquí. Y voy a compartir pantalla. Dame un segundo. Anagrama. No, no, no. Perfecto. Voy a compartir pantalla. Dame un segundito. Ok. Perfecto. Vamos a ver cómo nos va. Dice así, te cuento, study. Tengo una pregunta, ¿study es regular o irregular, Andrea? Study, ¿es regular o irregular? Regular. Study es regular, o sea, es regular. Como es regular,
¿Cuál sería el pasado de study? Ah, se le borraba la Y y se ponía IE. ¿Recuerdas un poco de estas reglas o no? Más o menos. Ya. Voy a escribir las reglitas y luego continuamos. No pasa nada. Perfecto. Mira, aquí está mi pantallita. Hasta aquí has entendido más o menos en qué consiste lo que es un verbo, ¿verdad? Perfecto. A continuación, yo te voy a enseñar nuevamente lo que era el pasado simple. Mira, pasado simple. Yo necesito que tú comprendas en qué momento vas a usar el pasado simple. En tu examen, lo más probable es que siempre te venga pasado simple, pero no, quiero que vayamos un poquito más. Dice que el pasado simple se usa para hablar de una acción que se terminó en el pasado y se completó también. Entonces, en lugar de poner que se terminó, vamos a poner que se terminó y completó. Para mí es lo mismo, pero para otras personas no. Eso es. El pasado simple se usa para hablar de una acción que se completó en el pasado. Ahora, yo más no sé si tú más o menos te acuerdas el funcionamiento del presente simple. ¿Tú te acuerdas cómo era el presente simple? ¿O en qué tipo de situación usaba yo el presente simple? Más o menos. ¿Cómo, cuándo usaba el presente simple? Rutinas. A ver, vamos a poner aquí present simple. Muy bien. Present simple. ¿Y lo usaba para qué? Se usa para rutinas. ¿Simplemente para rutinas? Hábitos. Hábitos. ¿Qué más? Situaciones permanentes. Muy bien. Situaciones permanentes. Sí. A ver, vamos a poner aquí situaciones permanentes. ¿Para qué más se usaba el presente simple? Fotos. Para factos que pueden ser verdaderos o falsos. Muy bien. Simplemente para eso se terminó. Solo recuerdo eso. Y para el futuro. ¿Pero para qué tipo de futuro, Andrea? Para un futuro que se encuentra Chica. dentro de un horario. Si ves un futuro que está dentro de un horario, tú dices, oye, tengo que usar el presente simple. Pero en cambio, mira, el pasado se utiliza para hablar de qué? Se utiliza para hablar, vamos a borrar esto, acciones completadas en el pasado. ¿Te das cuenta? Ya. Y luego cuando tú creabas una oración, porque lo que yo usualmente hago, Andrea, es decir, necesito mi sujeto, necesito mi verbo, necesito mi objeto de ser necesario y necesito mi complement. Yo claramente te dije, oye, casi todas las oraciones siguen este patrón. Y él es el mismo patrón, Andrea, que yo voy a tener que usar para crear mi oración en pasado. Pero ahora, ¿en qué se diferencia, Andrea? ¿En qué se diferencia esto? Que el verbo, ¿en qué tiempo tiene que estar el verbo? En Pasado. presente. Entonces, mira, voy a jalar una pitita para aquí y dice, debe estar en presente. Míralo bien. Debe estar en presente. En cambio, el otro, ¿en qué tiempo debe de estar? Pasado. Ajá. Debe estar en pasado. Míralo muy bien. Debe estar en pasado. Ahora, quiere decir que esto que está aquí se aplica aquí y esto que está aquí se aplica aquí. ¿Te das cuenta? Mira, porque tenemos los verbos en presente, se dividen en dos, irregulares, que tenemos el have a has. Los regulares tenemos play, plays, cook, plays. Acá debería ser cooks. ¿Te das cuenta? Entonces yo me voy aquí, que decía, oye, ahora, yo una vez quiera crear mi oración en presente, ¿qué sucede ahora, Andrea? ¿Qué es lo que tengo que yo validar más o menos? ¿Con qué? ¿Qué tengo que validar? ¿Con el tipo de verbo que voy a trabajar, sí o no? Entonces, si tú validas el verbo y te das cuenta que ese verbo, ¿qué cosa es? Regular. No, te fijas, el verbo es el verbo be. Te fijas que el verbo sea el verbo be. Y te fijas que el verbo, aquí sean todos los verbos del mundo. Obviamente, estos verbos del mundo tienen que estar ¿en qué tiempo? En el presente, ¿sí o no? Y mira, y yo voy a hacer lo mismo que estoy haciendo acá. Mira.
Voy a hacer exactamente lo mismo. Tú también en pasado tienes que validarme el verbo. Por más de que te fijes si es irregular, irregular, primero tienes que pensar que el verbo tiene que estar en pasado. Aquí tiene que estar en presente. Valida, ¿estoy trabajando con be o estoy trabajando con todos los verbos del mundo? Mira, es el mismo procedimiento. Ujú. ¿Y qué sucede? Obviamente aquí yo copiaba esta estructura porque es mi estructura como que base. Base. Ujú. Aquí está mi estructura base. Y obviamente si aquí voy a tener al verbo be, lo voy a poner directamente. O sea, a ver, vamos a agregar algunas oraciones aquí. Tenemos el I, el you, el we, el they. Ah, vale. ¿Cómo vamos a hacer aquí? Por ejemplo, Carlos, voy a poner María, voy a poner Pedro, Pedro en Carlos, por ejemplo. Mira, ahí está. Voy a cortar este sujeto de aquí y lo voy a poner aquí para que más o menos me entiendas un poquito. A ver, mira. Hasta ahí sí se va entendiendo, ¿verdad? Entonces, mira lo que estoy haciendo, Andrea. Tú sabes que si trabajas con el verbo be, te tienes que ir para la izquierda. ¿Y qué era lo que sucedía acá? Más o menos, ¿te acuerdas? Yo tenía que poner mi verbo, entonces aquí yo ponía qué cosa, ponía be, ¿cierto? Ujú. Y luego completaba con algún objeto. En este caso a todos le voy a poner happy. Pero estaba bien, Andrea, que yo haga esto de que le ponga Carlos be happy, María be happy, Pedro en Carlos be happy, o está mal. Envy. El B me daba una regla, el B me decía, oye, ¿sabes qué? Mira, el B me dice, no, no me utilices de forma directa. Te pido que, o te comento que para usarme, yo me transformo. Mira, yo me transformo. Dice, no me utilices de forma directa, o sea, tú no puedes ponerme bi, sino que me dice, te comento que para usarme yo me transformo y todo depende de quién, del sujeto. Todo depende del sujeto, dice. ¿Y cómo es que depende del sujeto? Me dice, oye, ¿sabes qué? Dice, si el sujeto es, dice que si el sujeto es I, entonces, bueno, tú ya no vas a trabajar con el be, sino que el be va a trabajar, a ver, be se va a transformar en am. Dice que si es he, she, it, este be se va a transformar en is. Y si es you, we, they, este be se va a transformar en el are. ¿Has visto la transformación que ha tenido? Ahora, si tú te pones a pensar por un momento, cuando estoy trabajando con el sujeto Carlos, María, Pedro en Carlos, yo no estoy usando ningún pronombre, ¿cierto? Ningún I, he, she. Entonces tú dices, oye, pero ¿cómo voy a yo usar el verbo be si es que no estoy trabajando con ningún pronombre? Bueno, es aquí donde tú tienes que aplicar la técnica, ¿qué técnica? De la transformación. Y te preguntas, oye, ¿con qué pronombre puede reemplazar a mi sujeto Carlos, por ejemplo? Sí. El he. Y es ahí donde tú dices, bueno, ya que Carlos es he, voy a tener que trabajar con el es. Cuando me dices María, ¿qué pronombre puede reemplazar a María? Sí. She, por lo tanto va a ser is. ¿Y qué pronombre va a reemplazar a Pedro en Carlos? They. Y por lo tanto, ¿qué forma va a tener? Ah. Are. Y es así como recién comprendemos el uso correcto del presente simple. A ver, voy a ponerle aquí unos colorcitos también. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Te das cuenta que aquí tú me has puesto el verbo be en, en presente, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que tú vas a tener que aprenderte ahora cómo sería el verbo be en pasado, ¿cierto? Y te comento que el verbo be en pasado tiene también sus formas, mira. Es irregular. El verbo be se transforma en presente, era be, pero en pasado es was, were, y su forma participia vendría a ser been. Entonces, yo tengo una consulta, Andrea. Si estamos trabajando en el pasado simple y me piden que utilice el verbo en pasado, ¿qué forma voy a utilizar? ¿La forma was, were o la forma be? ¿Mm? ¿Qué forma del verbo be voy a utilizar?
Si me dice que, oye, ponme un sujeto, ponme un verbo, pero voy a trabajar con el verbo be. Obviamente no me puedes poner be, porque be está en presente. ¿Cuál sería la forma pasada del verbo be? Was, were. Was y were, exactamente. Entonces, aquí tú vas a tener que analizar, oye, ¿con qué tipo de verbo estoy trabajando? Bueno, estoy trabajando con el verbo be, allá. Entonces, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Mira lo que voy a hacer. Voy a copiar lo mismo que he hecho aquí. Dame un segundito. Lo duplico y lo voy a arrastrar aquí. Mira. Vamos a eliminar un be. Ya está. Ahora, nuevamente te hago la siguiente pregunta. Analizo con qué verbo voy a trabajar. Bueno, voy a trabajar con el verbo be. Pero ¿qué es lo que sucede? Me dice, oye, no me utilices de esta forma. No me utilices de forma directa, ¿ok? Te comento que para usarme yo me transformo y todo depende del sujeto. Obviamente tú dices, ah, ya, tiene que ser am, tiene que ser is, tiene que ser a. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esto está en presente. Esto que está aquí, esto está en presente. Entonces, ¿yo qué forma tengo que usar? La forma pasada. Sorry. La forma pasada. Entonces, es aquí donde yo analizo. Dice que si es I, ya vas a trabajar con él, con el was. Si es con el he, she, it, también con el was. Y si es con el you, we, they, va a ser were. ¿Ok? No me puedes utilizar esta forma. Tienes que usarme la forma pasada. ¿Se entendió? Porque aquí claramente te dice que el verbo tiene que estar en pasado. Obviamente, aquí antes de analizar, oye, utilízame el verbo en pasado. Me dice, lo voy a poner más grande para que se entienda. Dice, debe estar en pasado. Ahora que está en pasado, ya yo analizo que va a ser was y were. Y aquí simplemente cambio. Igualito, no voy a poner be, 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 sino que tengo que poner en su forma pasada. Entonces aquí no voy a poner be pasado. No, tienes que ponerme igualito. Hago la transformación. Va a ser was. Aquí cosa va a ser was. Y aquí va a ser were. ¿Qué te pareció? ¿Alguna pregunta hasta este momento? No. Genial, 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 genial. Ahora, sí, ¿segura? ¿Todo está bien? ¿Se está entendiendo? Sí. Y a ver, te voy a poner algunos ejercicios, pero vamos a terminar aquí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que a veces te va a tocar ocasiones en las que tú vas a trabajar con algún pronombre, ¿no? Por ejemplo, puedes trabajar con un he, puedes trabajar con un they, y obviamente vas a tener que nuevamente pensar, ¿no? He con el is y el they con el are. Y ya está genial. Pero a veces por practicidad podemos hacer algo que se llama contractions. Se le llama como contracciones. Y estas contracciones no significan que sean mejores, no significan que sea más natural, sino que las contracciones son formas más rápidas de decirlo y obviamente al ser más rápido es más común que se escuche. Cuando tengas el I con el am, esto se transforma en am. El you con el are se transforma en your. El we con el are se transforma en were. El they con el are se transforma en there. A ver, there. El he con el is se transforma en his. El she con el is se transforma en she's. Y el it con el is se transforma en its. Entonces, si a ti, por ejemplo, te dices, oye, ¿sabes qué? Me da flojera usar el he is. Yo te recomendaría de que podrías usar, ¿no? Su versión corta. En lugar de decir he is, podrías usar his. Y directamente pasas a happy. ¿Se entiende? Sí. Entonces lo voy a poner aquí así para que también lo tengas bien mapeado. Entonces lo junto y lo transformo en his. A ver, dame un segundito. Allí y allí. ¿Tienes alguna pregunta hasta este momento? No. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Que aquí no puedo hacer esa contracción.
no me lo permiten, ¿ok? Pero sí se puede hacer en el presente, mira. En el presente lo puedo hacer, pero en el pasado no. Ahora, ¿cómo sería en negativo? Bueno, tú tienes que seguir la misma estructura. Si me voy por aquí, duplico lo mismo, o sea, ocurre lo mismo. Tienes que pensar en el sujeto, tienes que ver el verbo, obviamente que va a ser el verbo be, así que yo por practicidad le voy a poner un verbo be, ya sabes que no tienes que usar el verbo be, pero luego le colocas el not. ¿Te das cuenta? Entonces voy a copiar esto de aquí, lo copio y lo pego por aquí. Voy a copiar esto de acá también. Y simplemente le agrego el not a todo lo que tenga por allí. Aquí está. Le vamos a duplicar una vez más. Lo duplico. Y le agrego el not, 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 not. De la misma forma, pues te doy la opción de que me juntes los pronombres con el verbo be, o si te da flojera, también tú podrías utilizarme la contracción del be con el not. Entonces aquí te dejo el was con el not, que se transforma en un wasn't, y el were con el not, que se transforma en un weren't. ¿Ok? Was con el not, wasn't, were con el not, weren't. I'm sorry. Me estoy equivocando. El is con el not, isn't. Y el are con el not, aren't. Ahora sí. Me estoy equivocando. Are con el not, aren't. Ya te spoileé la respuesta siguiente. Entonces aquí combínala como tú quieras. ¿Y tú qué crees? Que va a ocurrir lo mismo. Ocurre lo mismo para el pasado. O sea, ¿te das cuenta que el inglés no es complicado? Simplemente es tratar de comprenderlo. Y aquí está, obviamente que ibas a tener que reemplazar simplemente con el was, con el was, con el were, con el was, con el were y con el was. ¿Viste? Y aquí ya no va a ser is not, sino va a ser was not, que sería wasn't. Y aquí tendremos el were con el not, que sería weren't. Y ya tú tendrías mapeadas las afirmativas y negativas. Pero te das cuenta que simplemente he trabajado con el verbo be, mira. Y como que tienen el mismo patrón. Una vez tú comprendas eso, te va a ser más fácil. A ver, vamos a practicar un poquito. Quiero ver cómo vas con el was y con el where. Si has entendido. A ver, vamos a ver aquí. Was where. Ahí te envío el desafío. Ok, was y where. Voy a compartir pantalla. Set assignment. Ok, en tu chat te acabo de enviar el desafío. Puedes compartir pantalla ahora tú. ¿Vale? Perfecto. Ok. Was and where. Analiza y selecciona la respuesta que creas conveniente. A ver, está cargando. Dice, my mom and my dad were. Genial. Genial, genial. Siguiente, my friends and I. Were o weren't? ¿Qué opinas? Analiza la situación. Weren't. Weren't, porque estaban en el parque. Muy bien. Weren't. My grandmother was or weren't. O was o weren't. ¿Cuál crees que sea? Was. Was. Por eso tomo esa fotito.
Yeah, I weren't or was in the lake last week. I wasn't. Sería wasn't. Where, ahora, en you. ¿You con quién trabajaba el you? Where? Con el where. Muy bien. No. Was. No, you trabaja con el. Dice, ahí hay un error, obviamente. La respuesta es where. You trabaja con where. Eso es un error del de ejercicio. We wasn't or we weren't. We weren't. We weren't. Muy bien. All my friends are at the zoo. Weren't. Weren't yesterday my dog. Wasn't. Yesterday I was or I wasn't at home. I was. I was. Muy bien. Paul was or wasn't in the field. Was. Game complete. Lo has hecho genial. 10 de 11. Te equivocaste en uno, pero no fue tu error, sino que fue error del ejercicio. Creo que ya captaste la idea. Voy a continuar. Voy a continuar. Y veamos lo que pasa ahora. Vamos a ver aquí un poquito más. Listo. Entonces ya tenemos como que mapeado todo esto, lo del presente, lo del pasado. Pero aquí es donde viene lo que me importa, que es lo siguiente. A mí lo que me importa ahora es que me aprendas a usar los demás verbos. Ahora, ¿qué era lo que sucedía aquí, Andrea? Cuando ya tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Voy a usar otro verbo, no quiero usar simplemente el verbo be. ¿Qué era lo que tenías que tomar tú, tienes que tomar en consideración antes de empezar a crear una oración? El sujeto. El sujeto, ¿no? Acá tú dices, oye, voy a crear una oración, pero ¿qué dices? Oye, aquí dice el verbo, ¿qué sucede con este verbo? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo también cambio de forma, pero ¿de quién depende? Pero depende del sujeto de la oración. Oye, es muy parecido a lo anterior, pero en qué se podría diferenciar? En que acá me dice, me da como que un camino. Me dice, si el sujeto, o sea, si el sujeto, si, vamos a poner aquí como una condicional, si el sujeto es, me dice. Mira, si el sujeto es, si tu sujeto es I, you, we, they, como resultado dice, déjalo todo igual. Me dice, eso es que déjalo todo igual, no hagas nada. Pero ¿qué pasa si ya no es I, you, we, they? Por el contrario, voy a trabajar con el he, she, it. Me dice, oye, ¿sabes qué? Aplica reglas. Aplica estas reglas. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a ir analizando un poquito. Lo siguiente, voy a copiar esto de aquí de Carlos, acá está, y voy a poner cualquier otro verbo que a mí se me ocurra. Por ejemplo, voy a poner el verbo study, voy a poner el verbo play y voy a poner el verbo watch. Y voy a hacer lo mismo, esto de aquí, duplico, y voy a poner algunos pronombres también. Voy a poner, por ejemplo, he, voy a poner, por ejemplo, they, y voy a poner, por ejemplo, you. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner she, María. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú dices, oye, voy a crear una oración, ya tengo mi sujeto, ¿verdad? Tengo mi sujetito acá, agrego mi verbo, pero ¿qué es lo que sucede con este verbo, Andrea? ¿Qué me dice? Que el verbo también cambia de forma, pero depende del sujeto de la oración. Mi primera pregunta es, con Carlos, ¿tomaría como que la ruta 1 o tomaría esta ruta número 2? ¿Qué ruta crees que debería de tomar? Dos. La 2, ¿no? ¿Y qué dice? Que aplique las reglas. Aquí me parece muy bien que estés haciendo la transformación. ¿Y qué regla voy a aplicar? Eso es lo bueno. Y me hizo lo siguiente. Carlos, ¿sabes qué? Primero, fíjate si el verbo es irregular. Uy, mira.
Fíjate si el verbo es irregular. Ahora mi pregunta es, ¿me fijo si es el verbo irregular en el presente o en el pasado? ¿A dónde me fijo? ¿En dónde me fijo? En ¿En el presente o en el pasado? el presente. En el presente. Y acá está. ¿Y quién es el que se tiene que fijar? ¿Te tiene que fijar al have has, sí o no? Ujú, Ah, ¿te das cuenta? Entonces es ahí donde primero se enseñaba como have has, pero no. Me dice, fíjate si el verbo es irregular y ya está. Ahora, ¿qué pasa si no es irregular? Me dice, número 2. Oye, ¿sabes qué? Si termina en una consonante y la Y, borra la Y y súmale IS, la regla 3 que me dice que si el verbo termina en S, Z o SH y CH, que un favorcito, agrégale S y por último, que si no es ninguna de ellas, ninguna de las anteriores, que por favor simplemente le sume la S. ¿Vamos bien? ujú, Entonces, yo empiezo mi algoritmo, ¿no? Carlos, verbo study, analizo. Mi sujeto es I, we, they, he, she. Bueno, es he. Por lo tanto, aplico regla. ¿Qué regla voy a aplicar? Me fijo si el verbo es irregular. Bueno, me fijo si es irregular. ¿El verbo study estará acá? No, me doy con la sorpresa de que el verbo study no está acá. Entonces, tiene que ser regular. Y si es regular, aplico reglas. ¿Ok? ujú. Dice, a ver, vamos a modificarla acá. Si fíjate si es regular. A ver, vamos a poner aquí. Voy a copiar esto. A ver. Dice, fíjate si el verbo es irregular, obviamente que si sí lo es, vamos a poner acá, si me da respuesta que sí, el único verbo irregular que existe es el have, que se transforma a has, ¿cierto? Ujú, ¿Se entiende? A ver, dame un segundo. sí, Ok, ¿me escuchas ahora sí, Andrea? ¿Sí? sí. Ya, te decía que si te fijas el verbo es irregular, si es así, el have pasa a has. Obviamente es el único verbo que hay. Pero ¿qué pasa si no es? Si no es, me dice, oye, debe ser regular. Debe ser regular. A ver, míralo. Y si es regular, ¿qué era lo que pasaba, Andrea? Si era regular, ¿qué decía? ¿Qué dice que un verbo sea regular? No aplicar las reglas. Se aplica ciertas reglas para su conjugación. ¿Y cuáles son esas reglas para su conjugación? Bueno, son estas que yo te he puesto aquí abajito, que las voy a... Esto de aquí debería yo de borrarla y debería de ponerlo acá arriba. Mira, debería de ponerlo yo aquí arriba. Acá debería de estar estas reglas. Y estas son las reglitas que deberíamos dice, ciertas reglas. Estas son las reglas que tendrías que aplicar. ¿Te das cuenta? Es así como funciona el inglés. Me dice, oye, fíjate si el verbo es irregular. Si sí lo es, obviamente va a ser have has. ¿Y qué pasa si no lo es? Debe ser regular, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba con los Ujú, regulares? Que los regulares aplican reglas. Y aquí están las reglas. ¿Te das cuenta? sí. Ahora yo te hago la pregunta. Study, ¿qué regla aplicaría? ¿La 2, 3 o 4? La dos. La número 2. Por lo tanto, yo no creo que utilice el verbo study. Por el contrario, voy a tener que utilizar, vamos a duplicar esto para que veamos cómo muta. Ahí está. A ver, un segundito, please. Duplico esto y me doy con la sorpresa de que el verbo study mutó y cambió a studies. ¿Qué pasaría con el verbo play? Analizo, mi sujeto es María, 1, 2, me voy obviamente por la ruta 2, es irregular, no, así que aplico reglas, ¿cierto? Ujú, ¿Qué regla aplico? ¿La 2, 3 o 4? la cuatro. La 4, ¿no? La 4 donde me dice, oye, ¿sabes qué, Carlos? Agrégale la S. Y la de Pedro y Carlos, ¿aplico o no aplico reglas? Ujú, ¿Qué regla aplicaría? la tres. La 3, pues ninguna, Andrea, porque yo te hago la pregunta, ¿qué pronombre reemplazaría a Pedro y Carlos?
They. They. ¿Y they qué dice? Si el sujeto es they, déjalo todo igual. ¿Te das cuenta? Entonces yo lo dejaría. Obviamente sería studies. Vamos a cambiar el verbito para tener otro verbo. Por ejemplo, como watch. Watch. Y aquí sería watches. Mira, sería watches. Porque aplico regla. Para el otro lo dejo normal. Y aquí vamos a poner un verbo como have. Que debió de ser, ahora se transforma a has. ¿Cómo vamos, Andrea? ¿Vamos bien? Y ahora, esto mismo que acabo de hacer aquí es lo que sucede en el pasado. Mira, voy a volver a copiar todo esto. Vamos a copiar todo esto y lo duplico. Porque así de predecible, o sea, el inglés me parece un idioma muy ordenadito también. Y mira lo que va a pasar aquí. De la misma manera, Andrea, mira, dice, voy a trabajar con todos los verbos del mundo, pero obviamente estos verbos, ¿en qué tiempo van a estar, Andrea? En él. Pasado. En el pasado, pero ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Que aquí el verbo ya no me condiciona, me dice, yo también cambio de forma, o sea, dice, yo también cambio de forma y depende del sujeto de la oración. Bueno, aquí, Andrea, ya no te importa el sujeto de la oración. Aquí yo también cambio de forma, pero no depende de nadie, simplemente cambio de quién. Tengo que ponerlo, tengo, tengo que estar en pasado, me dice. No me importa si es he, she, ya no me importa nada de eso. Borro esto, mira, el camino se hace más fácil. Borro. ¿Por qué? Porque el verbo tiene que estar en pasado, nada más. Chao, chao. Así que yo, ¿qué tendría que hacer? Voy a tener que, primero, lo de acá nada más, Andrea, ahora, ¿ves? Ya no me importa el sujeto, simplemente ahora me voy a, ¿qué cosa? Me voy a fijar si el verbo es irregular. Ahora, ¿qué pasaría si el verbo es irregular, Andrea? ¿Qué pasaría? Vete acá a la lista. ¿Qué dice aquí? Me tengo que fijar. ¿Qué pasa cuando el verbo es irregular? ¿Dónde me tengo que fijar? Lista. En la lista. Entonces aquí, tú dices, oye, mi verbo es irregular. Entonces acá le digo sí. Oye, ¿sabes qué? Fíjate en la lista de irregulares, porque como son pocos, te vas a tener que fijar en la lista. Pero ¿qué pasa si no lo es? Debe de ser regular. ¿Y qué sucedía, Andrea, cuando el verbo era irregular? ¿Te das cuenta? ¿Qué pasaba? Que se tenía que aplicar, ¿qué cosa? Reglas para su conjuga. ¿Y Sí. cuáles eran esas reglas? Entonces aquí te voy a poner la regla. Regla número 1 me decía, oye, si tú lo quieres poner en pasado, lo que tú tienes que hacer es, número 1, agrega la ed. Oye, ¿sabes qué? Agrega la ed. Por ejemplo, tengo el verbo play. ¿Cómo sería? Plate. Played. Así de simple. Así de simple. Pero luego me dice, oye, ¿sabes qué? Mejor fíjate antes una cosilla. Le digo, ¿qué quieres que me fije? Si el verbo. Entonces, mira lo que voy a hacer. Voy a borrar esto y voy a copiar la regla del presente que tenía. Acá está, mira. Esta reglilla la voy a copiar aquí. La vamos a mover acá arribita y la vamos a modificar nada más. Mira. Regla número 1, ¿qué dice? Si termina en consonante con Y, borra la consonante y la Y, borra la Y y ponle IS. No, yo no pongo IS, sino que le pongo IE, IED. La 4 ya no va a ser S, sino va a ser ED. La número 3 me dice, oye, ¿sabes qué? Si el verbo termina en una regla nueva, consonante más una vocal más otra, consonante, un favor, duplica la última consonante y agrégale ed. ¿Ok? Duplica la última consonante, pero dice, oye, ¿sabes qué? Pero esto no aplica si termina en W, X y Y. ¿Vale? No aplica. Y ya la número 4 me dice, oye, ninguna de las anteriores ponle ed. Entonces te das cuenta que estas son las reglas que tengo que aplicar. Nuevamente le voy a hacer aquí reglas. Y listo, Andrea. Entonces estas son las reglas que tendría que aplicar. Voy a darle una copia de esto. A ver. Duplicamos y arrastramos hacia aquí abajo. Hacia acá. Y acá está.
Y listo, Andrea. Mira todo lo que me ahorré. Entonces yo te hago una pregunta. Yo no puedo poner mi verbo en presente, lo tengo que poner en pasado, pero me fijo. ¿Qué tengo que hacer ahora, Andrea? ¿Qué me fijo? ¿Qué fijar primero? Fíjate si el verbo es irregular. Regular. Yo te hago una pregunta. ¿El verbo study es regular, sí o no? Irregular, sí o no. No. El verbo study, no es irregular. Entonces, debe ser regular. ¿Qué regla le aplico? ¿La 2, la 3 o la 4? Las dos. La 2. Entonces, el study va a mutar a study it. ¿Te das cuenta? El play. Ya no te importa el sujeto de he, she, it. No, ya no. Ahora el verbo nomás. Play, ¿es regular o irregular? Regular. Regular, entonces, ¿qué le aplico? ¿2, 3 o 4? 4. 4. Entonces aquí sería played. Profe, pero termina en consonante o con consonante, sí, pero dice, oye, no me cuentes cuando, cuando termina con la Y. Entonces, por ejemplo, aquí tengo watch. Si tengo watch, watch, ¿es regular? ¿Es irregular? ¿Sí o no? No. No, no es. Así que, ¿qué regla aplico? ¿2, 3 o 4? 3. ¿Por qué la 3? Porque. Dice, si termina en consonante, vocal, consonante. Watch termina en consonante, vocal, consonante. Ah, no. No, entonces la 4. 4. ¿Te das cuenta? Ahora vamos por aquí. A ver, vamos a poner aquí. Me fijo, ¿el go es regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Y cuál es el pasado de go? Went. Went. Me voy con el sleep. ¿Cuál es regular, sí o no? Sí, sí es irregular. Me fijo en la lista. El pasado de sleep sería Slept. slept. Me voy con Mary. Mary va a trabajar con have, pero ¿cuál es el pasado de have? Had. Have, had. Porque es irregular. Entonces, estos te los vas a tener que memorizar. ¿Qué te pareció esto, Andrea? ¿Te das cuenta que no es nada del otro mundo? Simplemente es tratar de comprender. Mira, y qué bonito. No está saliendo como un mapote, un mapa, pero súper gigante. ¿Tienes alguna pregunta para mí hasta este momento? No. Te voy a compartir este material, Andrea, ahorita. Tú ahorita creo que tienes un break, ¿verdad? Un descanso. Quiero que lo estudies, quiero que lo repases. Te lo voy a mandar en un PDF como para que le hagas zoom y, y te pongas a estudiar hasta que tengamos nuevamente sesión, porque me gustaría continuar con el tercero, ¿ok? Pero no puedo continuar si es que no me lo dominas. Voy a tener que repetir y repetir, ¿vale? Ok. Ok, te lo voy a mandar por aquí mismo, creo. Dame un segundito para darte tu descansito. A ver, a ver. Descargas. Parte 1, Andrea. No, no me lo permite, te lo voy a mandar por correo. ¿Ok? Ok. Ujú. ¿Tienes alguna pregunta para mí, Andrea, antes de que termine yo esta sesión? No. ¿No? Perfecto. Lo único que te pido ahorita es que simplemente lo repases. Ujú. Vale, eso sería todo entonces, Andrea. Creo que ya te envié ya te debe de haber llegado el documento por tu Gmail. Ok. Eso sería todo. Te veo más tarde. Bye bye. Ok. Bye bye.